Cuarenternos Podcast. El poeta que hizo que todos los mexicanos pensáramos más de lo que querían. Imagina que eres un poeta, pero no un poeta cualquiera, uno de esos que desarma a las personas con palabras. Ese era Octavio Paz, el tipo que con solo una pluma te hacía pensar hasta lo más hondo. Y si no te gustaba lo que pensabas, él te hacía pensar de nuevo. Octavio Paz, el hombre que no solo ganó un Nobel de literatura, sino que hizo que todos los mexicanos tuviéramos que repensarnos. Sí, ese tipo que con un poema te dejaba pensando en tu vida y en tus decisiones, incluso si solo habías ido a comprar tacos. Octavio Paz nació en 1914, en la Ciudad de México, en una familia de intelectuales y diplomáticos, un lugar ideal para alguien que iba a meterse en problemas con todos, pero con una sonrisa en la cara. Él no tenía prisa, sabía que lo suyo era pensar y escribir, no estar corriendo detrás de los premios. Desde joven, Octavio Paz ya traía la sed de buscar algo más que una vida cómoda, y fue entonces cuando se puso a pensar en el mundo y a escribir sobre él. A los 20 años, el chico ya estaba viajando por el mundo. Su pluma estaba ansiosa por entender qué diablos estaba pasando en la sociedad. Y así, entre libros, revoluciones y frases profundas, se armó un poeta. Si hay algo que le gustaba a Octavio Paz, era romper con las normas. Te voy a estar vendiendo rolas para que las pongas tú y tu puta madre en la consola. A mí me gusta violar las normas. Tu mamá se llama Norma. No, esa no. No se iba a conformar con lo que le dijeron en la escuela o lo que le decían en las reuniones sociales. Paz dijo: si voy a hacer algo que sea diferente, que haga que los demás se incomoden un rato. Y vaya que lo hizo. Desde su obra más famosa, El laberinto de la soledad, donde analiza a los mexicanos, su identidad, su historia, y lo hace de una forma tan cruda que da miedo, pero también da orgullo. Porque no sé si ustedes sabían, pero Paz básicamente dijo: ¿sabes qué, México? Te has pasado de lanza un par de veces, pero yo te quiero igual. Aunque seas un laberinto y un caos, te sigo amando. A ver, no vayan a pensar que Octavio Paz solo era un poeta solemne y místico, nada de eso. El tipo sabía cómo jugar con las palabras y ser divertido. Él decía: la poesía es un juego con el que puedes romper la realidad para entenderla mejor. Y lo hacía. Con su libro Piedra de Sol, el tipo nos llevó a dar vueltas y vueltas con su poesía mientras a su alrededor el mundo seguía en caos, como siempre. Entonces, si la poesía no te decía nada, probablemente es que estabas demasiado ocupado mirando tu celular. Pero no se preocupen, no es su culpa. Es la culpa de las imágenes de estilo Ghibli. Octavio Paz no fue un tipo común y corriente. Se fue a vivir al extranjero, no porque quería escapar, sino porque no le gustaba la forma en que México estaba lidiando con sus propios demonios. En París vivió años exiliado, con los ojos bien abiertos, y claro, ahí escribió más sobre la historia de los mexicanos y su tierra rota. Pero como buen poeta, jamás olvidó que ser mexicano no es algo fácil de digerir. Es complicado, es hermoso, es incoherente, y a veces, como diría él, es un laberinto sin salida. Y entonces nos preguntamos: ¿acaso nosotros como mexicanos también estamos buscando esa salida? Porque Paz de alguna forma nos dejó con la pregunta sin respuesta y nos sigue dando vueltas en la cabeza. Así que me han puesto en el cielo, bueno. Aquí también hay mucho que analizar, mucha poesía por descubrir. Dicen que los poetas son soñadores, pero yo siempre pensaba que el verdadero trabajo del poeta es despertar, y si el despertar duele, entonces, bienvenido al despertar, porque el México que yo amaba, que yo analizaba, no era el México de las apariencias. Era el México profundo, sucio y maravilloso, era el México que a veces no entendemos, pero que, de alguna forma, nos define. Si alguna vez me buscan, estoy ahí, en un rincón, esperando que sigan leyendo y reflexionando, con una pluma en la mano y una sonrisa en la cara, porque eso, pensar, nunca pasa de moda, como este gran podcast, se tenía que decir y se dijo. Octavio Paz, el hombre que hizo que todos los mexicanos pensáramos demasiado, hasta en nuestros peores días. Gracias por las lecciones, por las palabras que nos siguen dando vueltas y sobre todo, por recordarnos que a veces pensar no es tan malo. Cuarenternos Podcast.